Ara eixirem per allà per la dreta, recte per allà. Pues así está más proper, ¿no? Sí. Sí, por ahí, ¿no? Ara per allà, recte per allà. A més, com ve pa com nosaltres, ja on està l'autobús. Si es darrere ahí, tot això. No, Pero el l'autobús autobús está allí, tenemos que ir para allá. Ah, pues anem cap allà. Detrás de los árboles. Sí, claro, yo mira pegando la volta al mancha. Claro, por eso le he dicho que los cañones que nos quieren para allá, a ver si tocan el autobús. Antes, a los 30 no llegaba ninguno. Son muy entretenidos. Organización del ejército aliado en torno a las piezas de artillería. Ali, com es caiga uno així d'ells que com si es morirà damunt d'una carrera de cavall. Pues bé. Está muy bien del susto que tiene, pobrete, que sabe lo que está haciendo. Por eso me extraña La tenaza en el centro se va cerrando. El ejército borbónico va flanqueando al aliado, encerrándolo en una bolsa mortal. Aquella està morta allí al Sant del Cap, és el que va dir, a veure per on ven. se ha acostado encima de una muñeca. Se mort el mereja. ¿Qué bandera blanca? Al grito de Vive le Roi, viva el rey, la guardia se lanza al ataque. Viva el guap. Viva el guap. Què ha dit este home? Així que ha donat un bocadillo i diu, ara fem... El Queen. El Queen és la reina, Paqui. Viva el Queen. El King. Freddie Mercury. El King. Viva el Queen. Viva el King. Ai, vale. El Queen. Hombre, está... Ese ya se ha matado. En els llibres socials una foto de Lluís XIV i veig una dona. El monyo així llarg, amb calces i tot. Calces i tot, clar. No m'ho vist també van en calces. Però pareix una dona. El centro borbónico avanza cerrando las líneas. Tu, aquella està de clar, esta cara. Galway ha sido herido de un sablazo en un ojo y tiene que abandonar el combate. El marqués das Minas, el portugués, ha visto a su lado cómo caía su amante derribada del caballo en un contraataque en la caballería española. Ojo por ojo, diente por diente, ya verás. No queda esperanza para el ejército aliado. De los 18.000 hombres que estaban presentes al inicio del día, una semana después se hace un recuento en Tortosa, en la línea del Ebro, y no habrá presentes más de 4.500. Prácticamente el ejército del archiduque Carlos ha desaparecido en la batalla de Almansa. Yo que peor que el Quijote con los molinos. El día 10 viene, ¿no? Estamos, nosotros estamos todas. A la del super. La del super mononema. Ese pato que ya está bien. Los últimos restos del ejército aliado se refugiaron en unas colinas a 10 kilómetros de Almansa, llamadas desde entonces el Cerro de los Prisioneros. Allí, en la mañana del día 26, 2.500 hombres, tanto ingleses, holandeses, portugueses y franceses protestantes, se rindieron al ejército borbónico. Ese fue el epílogo de una de las más grandes batallas en la historia de la península ibérica. Ja han acabat. En una hora n'han matat a 4 i al final ne maten a tots. Ole! Recollons. Es pegaran ells mateix, ja estan allà. I es poden passar bé. Ostres, que estos diuen, ja que hem comprat la pólvora, gastem-la. Ahí no disparen, disparen.
Ja ha acabat. En las colinas de los cerros de los prisioneros, el lugarteniente del conde del duque de Berwick Ja, 5 minuts. recibe la espada del comandante aliado Espera, i recte cap allà. en señal de rendición. Vale. Tu posa lo més I el va matar. possible perquè No, està bé. Com tu saps. Porta-me-lo ahí dins de del canó. Ah, va. Són 4. Tiene que planchar-lo. Malvedant, mansa, també un versito per si fega No, poc, no sé. algo, perquè porta tantes bona. Sí que està guapet el casteller del Mansa, a mi m'ha agradat. He ficat una boteta amb motos per dins, m'ha agradat. Tu s'ho has arribat a tenir? Sí, he pujat. Quan valien aquí? 2 euros en tu. Nosaltres ho vam anar a fer a part de Valls, mira per la Valls. Agrupadas todas las banderas, los oficiales al mando de ambos ejércitos S'entra una a la torre. Es puja a favor. recrearán la ceremonia de la rendición de los ejércitos, del ejército aliado. Vale, va. Ara mos rendim i anem. Amb el rimarem a l'Eugènia. L'autobús se'n va ja, Ferragut, no te'n vagis. Pareix que algú farà tard l'autobús. Vam a portar-lo, sí? No, té l'autobús ahí darrere dels arbres. Conforme a las normas del siglo XVIII, se saludan ambos comandantes y el comandante aliado entrega su espada en señal de capitulación. Por supuesto, en esta recreación de la batalla, a diferencia de la real, el comandante de las 2 coronas se la devolverá con todo merecimiento. Pegar la güero ya de mí. Bravo por todos ellos. Esta recreación de la batalla pretende ser ni más ni menos que un recuerdo, una memoria de una Europa que una vez estuvo en guerra y hoy puede, todos juntos, descendientes de aquellos antiguos países enfrentados entonces, recordar la historia que todos compartimos, una historia dramática y que deseamos para el futuro que jamás vuelva a repetirse. Para terminar, estos hombres hombres y mujeres, formarán de nuevo y darán una vuelta para recibir su homenaje. Muchísimas gracias. A la maravilla de